Buenos días. Qué bueno seguir caminando en el encuentro con el Señor Jesús a través de su palabra, con la fuerza del Espíritu. En este día, la iglesia nos invita a seguir escuchando a Marcos. Hoy, en el capítulo 12, versículos 35 al 37. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo dicen los letrados que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La gente, que era mucha, disfrutaba escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos al Espíritu Santo que venga y nos llene con el fuego de su presencia, con su gracia, al don del entendimiento, que podamos acercarnos a Él a través de esta palabra y sentir toda la fuerza de Dios hoy que nos enseña. Jesús sigue siendo nuestro Maestro, el Espíritu es el que nos mueve a encontrarlo y a comprender esta palabra. Por eso volvamos a hacer la proclamación una, dos veces más, qué detalles encontramos. En los otros días le hacían preguntas a Jesús. Ahora es Jesús el que pregunta. ¿Y qué pregunta? También en el contexto del templo. ¿Cuál es la pregunta que le hace Jesús? ¿Y cuál es la reacción de la gente? ¿Y cuál es la expresión final que dice el Evangelio de hoy? ¿Cuál es la actitud de la gente al escuchar a Jesús? Escribamos lo que nos llame la atención, una palabra, una actitud de Jesús, algo que nos mueva, un detalle, una expresión que nos enseñe hoy a través de un ejercicio escrito también. Segundo momento, meditación. Todos estos días han aparecido primero fariseos y herodianos, una pregunta a Jesús, después saduceos, una pregunta a Jesús. Ayer era un letrado que no tenía tan mala intención, tenía hasta buena intención, pero hoy es Jesús el que pregunta. Y seguimos en el templo de Jerusalén, en la gran semana de la Pascua. Y allí Jesús, pues, es ahora el que toma la iniciativa de la pregunta. Y va a preguntarle a aquellos que son muy doctos en las escrituras, normalmente, o se hacen ver como muy doctos, y realmente entendían la escritura, pero no tenían la profundidad, o la entendían a su manera, porque ellos esperaban un Mesías de otro estilo. Entonces, cuando Jesús pregunta: ¿cómo dicen los letrados que el Mesías es hijo de David? Si el mismo David, movido por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Imaginémonos a Jesús con su mirada, con su voz, con fuerza y con la autoridad que tiene como hijo de Dios, y con su coherencia de vida, y muchos de los sencillos y muchos del pueblo saben que dice la verdad, a pesar de que lo vayan a llevar a la cruz. Tiene la capacidad de hablar como aquel que tiene la coherencia de la vida. Y él pregunta de las escrituras, y le pregunta a los que dicen saber de escrituras sobre David, personaje grande, y después del destierro tomó más fuerza, como todo ese reino davídico, grande, esplendoroso. Cuando vinieron después las opresiones de otros pueblos, después de que Israel se dividió en dos, y vino primero el imperio asirio, después los babilonios, después los griegos, después los eleusidas, continuación de los griegos, después aparecen los romanos, y ellos añoraban su libertad y otros momentos de esplendor de David. Y a través de una profecía en la segunda de Samuel de Natán, como el profeta le promete, como de su descendencia Dios va a sacar pues uno muy grande, uno que va a ser liberador de Israel, uno que va a traer la salvación para Israel. Se quedaron pensando en términos políticos muy humanos, lo hemos hablado muchas veces, pero nos sirve para este evangelio de hoy, porque Jesús da ahí en el punto clave. ¿Cómo es que David en el Salmo 110 le dice: dijo el Señor a mi Señor? Entonces aquí hay que entender algo. Dijo el Señor, Señor Dios, a mi Señor David, el Señor de Israel: siéntate a mi derecha, que haré de tus enemigos estrado de mis pies.
El Señor con mayúscula, el primero es Dios. La segunda expresión Señor es David, rey de Israel, con un señorío humano, con un estilo político. Y entonces a los salmos se les atribuía en el Antiguo Testamento que los había escrito el rey David inspirado por Dios. Y si él, que escribe ese salmo, está llamando a Dios Señor, ¿cómo el Mesías va a ser hijo de David? Eso es lo que quiere dar a entender aquí Jesús. Es decir, literalmente como hombre Jesús sí es descendiente de David, eso lo sabemos. La profecía de Natán, vendrá uno, la familia de José era descendiente de David y también inclusive la familia de María. Eso es algo que poco se profundiza, pero la doncella que tenía que tener esposo tendría que ser del mismo linaje, por eso José y María son del mismo linaje, pero digamos que en el pueblo hebreo se entronca es a través del padre y a través de José llegan a la línea davídica. Como hombre Jesús sí es hijo de David, descendiente de David. Pero como Dios es superior a David, eso es lo que quiere dar a entender aquí Jesús. Es más que David. O sea, Jesús es hijo de David, pero es Señor de David, porque es Dios. Es válida la referencia y Jesús la acepta cuando los ciegos, cuando los cojos, cuando los enfermos le dicen, hijo de David, sobre todo los ciegos de los pasajes, Señor, ten compasión de mí, Jesús, hijo de David. Es una forma de llamarlo y Jesús responde y sabe que él lo están llamando a él y obra según la fe de quien le pide el milagro. Pero Jesús también utilizó mucho la expresión el Hijo del Hombre, que va más unida a esas imágenes del tercer Isaías, del hombre cargado de dolores, del que asume el peso de la humanidad, del que ha venido a tomar condición humana y transforma al hombre. Claro, no es que le disguste el Hijo de David, pero lo ubica en su contorno porque tristemente esperaban un hijo de David, guerrero, político y salvación humanamente hablando. Todos los avasallamientos querían que ganara espacio, que se quitara los dominios romanos y Jesús no venía a establecer un reino a las maneras del hombre con intereses humanos. Jesús venía a reinar en el corazón de los hombres. Y quiere Jesús, cuando utilicen ese término, que no lo confundan con un mesianismo político. Si se utiliza y se utilizan los labios de aquellos que le piden sanación, claro que Jesús lo hace y es hijo de David. Pero es que es más que hijo de David, es Señor de David. Eso era en ese tiempo y Jesús utilizó estas formas para que no se confundiera su mensaje con un mensaje muy político humano, porque lo hemos hablado también. El reino de Dios no era sujeto ni a tiempos humanos que son muy cortos. Ha salido de imperio, cae un imperio, después hay peleas, surge otro y surgen imperios humanos. No, lo de Dios es un reino a la eternidad. No solo es geográficamente ubicado para Israel, parte de Israel, pero es un reino para todos. Vayan y hagan que todos los pueblos. Y no utiliza los medios de los reinos humanos, avasallando con guerras, con armas. El medio del reino es el amor, lo meditábamos ayer. Entonces, Jesús es Señor de David. David lo reconoce como su Dios y Señor. Humanamente entroncan esta línea davídica a través de una promesa del profeta Natán al mismo David. Nosotros utilizamos la oración del corazón y decimos, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y eso está bien. Nosotros no corremos, eso esperamos que entendamos el reino como algo político humano. Y eso sí nos tiene que quedar claro. Dios es el rey de los corazones. Jesús ha venido a sanar el corazón humano. No ha venido a moverse dentro de estos anhelos humanos de puestos y de poderíos y avasallamientos y guerras y transformaciones sociales con la violencia y el poder. No es el obrar. Cuando lo utilizamos hoy esta expresión hijo de David, pues sabemos que es el Dios de David, pero es como una forma de referirnos a todas unas promesas que se han dado cumplimiento en Jesús, todo algo que venía hablándonos desde el Antiguo Testamento, que en Jesús ha venido uno, que es Dios, que por la línea de David pues ha venido a tomar la condición humana, pero que es Dios y Señor. Y por eso nos acercamos, le clamamos. Y cuando decimos hijo de David es como un llamado cariñoso a este que es Señor y Mesías, para que venga y nos sane de nuestras frustraciones, de nuestro pecado. Y es una forma de reconocerse pecador. Cuando lo llamaban Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, lo reconocían como
tú lo puedes todo. Hay sí un mesianismo en aquel que venía a liberarlos totalmente y sanarlos integralmente. Que nosotros hoy podamos reconocer que este Jesús, que es Hijo y Señor de David, pueda hoy entrar en nuestra vida. De hecho, el texto termina diciendo, la gente que era mucho disfrutaba escuchándolo. Cuando ustedes y yo hacemos lección divina todos los días, o liturgia a las horas, o vamos a la Eucaristía en la palabra, que tengamos esta alegría de escuchar la palabra. Escuchar los evangelios es escuchar a Jesús, hoy, aquí, en nuestro contexto de vida. Dios eterno presente aquí, nos sigue hablando. Ayer el evangelio nos hablaba de Shema Israel, escucha Israel. Pues disfrutemos esa escucha agradable que entra al corazón y que nos llega hasta el fondo del alma y nos revisa por dentro. Y si sale hoy una oración, la hagamos: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Es un reconocimiento del fondo del corazón. Y hagámoslo sabiendo, lógicamente, es nuestro Dios y Señor, está por encima de David, pero es una forma de oración de cariño bíblica, es una forma de expresión válida, y lo reconocemos como aquel ante el cual no somos nada, nos acercamos a su presencia, pero somos todo, porque todo nos lo ha dado Él. Y le entregamos el corazón, y le pedimos que venga y sane todo nuestro ser total y radicalmente en este día. Es nuestro Dios y Señor. Bíblicamente hoy hemos expresado pues cómo se entiende esta expresión. Tristemente hubo muchos errores en la concepción del mesianismo de Jesús. Nosotros hoy, con la luz del tiempo y de los años y con la luz del Espíritu, pues comprendemos que Jesús es el Hijo de Dios. El llamarlo Hijo de David es una forma de reconocer que Dios ha cumplido sus promesas y que nos escucha y que es Señor de nuestra vida, con mayúscula, el Kyrios. Reconozcamos pues hoy, escuchémoslo con alegría en el interior y transformemos la vida. Hagamos oración. Bendito seas, Señor, en este día. Hoy te reconocemos como nuestro Dios y Señor. Nos unimos a todos aquellos enfermos y a todos aquellos sencillos que te imploraban y te llamaban Jesús, Hijo de David. Nosotros hoy te decimos: Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros, que somos pecadores. Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros, que hemos fallado. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, porque hemos caído en transgresiones. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Limpia nuestra conciencia, nuestro entendimiento, nuestro pensamiento. Apártanos de la corrupción, que podamos vivir en gracia. Jesús, Hijo de David, enséñanos hoy a acercarnos a ti a través del amor más profundo, de comprendernos templos de Dios uno y trino. Espíritu Santo, hoy enséñanos a gritar desde lo profundo, a clamar a Jesús nuestro Salvador. Lo reconocemos como nuestro Dios y Señor. Hoy le hablamos con dulzura y lo reconocemos en este mesianismo davídico, humanamente hablando, pero con el señorío del único Dios y Salvador que nos ha redimido. Enséñanos a no poner nuestro corazón en situaciones, en personas, en idolatrías, que podamos apartarnos del mal. Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros, limpia nuestro pensamiento, nuestro ser, que podamos agradarte y vivir en tu presencia. Amén. Cuarto momento, la acción en este día. Hagamos esta oración, tomemos el rosario. Esta acción es de oración. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Cuando lleguemos a la casilla décima, donde es el gloria, podemos decir: limpia mi pensamiento, limpia todo mi ser, mi espíritu. Entra hasta el fondo del alma, Señor. Lléname de tu presencia. Y volvemos. Las 10. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Y lo vamos diciendo, y es la oración del corazón que va llenando nuestro día. Esa está dada en una acción como oración. Y en la otra podemos seguir mirando cómo ayudamos a los demás. ¿Qué obra de caridad podemos hacer? ¿Cómo salimos de nosotros mismos? Sigamos, ojalá todos los días, haciendo una acción en el día, una acción de misericordia.
Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.